Buenas tardes, mi nombre es Saúl y voy a realizar la tarea del día número 10 desde el ejemplo 4.1 hasta el ejemplo 4.6 del manual MATLAB Estadística. Vamos a ver la teoría del muestreo, vamos a ver probabilidades de hipótesis de que si se comprueban o no, como vemos en el PDF. Para el ejemplo 4.1 tenemos que el contenido de 7 contenedores similares a un ácido son 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10, 10.2 y 9.6 litros. Tenemos que encontrar el intervalo de confianza al 95% para la media de todos los contenedores, si se supone que la distribución es aproximadamente normal. Entonces tenemos como solución, vamos a nuestro MATLAB. Entonces ubicamos primero que el vector X van a ser los valores que vimos anteriormente: 10.2, 10.4, 9.8, 10, 10.2 y 9.6. Cerramos y ponemos punto y coma para que no se ejecute, eso van a ser los datos. Entonces vamos a ubicar el alfa, el valor alfa, con un 0.5% de probabilidad que nos dio, que nos da el propio ejemplo. Aunque por defecto, si es que no se especifica el valor, va a ser de automáticamente 0.5. Vamos a ubicar también el comando moad sigmat y musi, que son los que nos va a calcular lo que necesitamos. Norm fit de X con el alfa que ya especificamos anteriormente. Entonces vemos que nos da el valor de 10, del 0.2828 y el del 9.7384 y 10.26. Vemos que en nuestro manual de que el intervalo en cuestión es de 9.7384, como vimos, que es menor a 10.26. Entonces tenemos ya nuestra respuesta. Para el segundo ejemplo del 4.1 tenemos que considerar los datos de data FSI. Los datos de FSI se encuentran en el mismo PDF, pero en la página 96 en el ejemplo 4.5. El set 1 y el set 2 van a ser los datos que tomaremos para X1 y X2 para realizar el ejemplo 4.1, donde requerimos determinar si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las medias de estas muestras con un 95% de confianza. Entonces vamos a decir que la hipótesis nula es que el dato X1 va a ser igual a X2 y la hipótesis alternativa va a ser que U va a ser diferente a U2. Entonces vamos a ocupar esta función, que es HPCI es igual a test2 de valores de X1, los valores de X2 y el valor de alfa, que va a ser de 0.05, pues nos dan a un nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a nuestro MATLAB y ubicamos los valores. Yo ya los he copiado directamente porque son bastantes. Tenemos que el valor de X1 va a ser este de aquí y el valor de X2 va a ser este que dice set 2. Entonces nos ubicamos como X2. Vamos a ubicar los siguientes valores. Entonces ubicamos ya la función, que va a ser entre corchetes H, P y CI.
Cerramos el corchete. Eso tiene que ser en minúsculas. Comas ahí. Ponemos igual. Ponemos el comando test. Test2 de x1, que son los valores de los vectores que escribimos anteriormente, x2, y a un nivel de confianza del 0.05. Entonces le damos enter y vemos que los valores de h es 0, p 0.67 y ci se encuentran en el rango desde el menos 0.7819 hasta el 1.741724. Entonces podemos decir que rechazamos la hipótesis nula, pues h es igual a 0. Además, basados en el valor de p, que se ve de 101 menos el valor del rango, que nos da un valor de 35.55, que es una diferencia estadísticamente significativa, podemos decir que al 95% podemos rechazar esta hipótesis. Para el ejemplo 4.2, tenemos que el vendedor de cierta marca de automóviles afirma que el kilometraje medio del modelo XW es de 45.425 kilómetros por galón de gasolina. El ente gubernamental de pesas y medidas cree que el vendedor está generando falsas expectativas en los clientes. Realiza la prueba en 9 automóviles que dan el siguiente resultado: 45.4 kilómetros el primero, 41.6, 37.8 y así una media por galón de 9 vehículos. Vamos a comprobar si se rechaza o acepta esta afirmación que hace el vendedor, utilizando el nivel de significancia al 99% o un nivel de error del 0.01. Entonces, tenemos que aceptamos la hipótesis nula o la hipótesis verdadera de que el vendedor dice la verdad si es que nos da el valor en el rango de 45.425, y rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis afirmativa diciendo que el vendedor está engañando si es que nos da diferente a este valor. Entonces nos ubicamos en nuestro programa y realizamos los valores, ponemos los valores de la media de cada uno de los vehículos comprobados. Ponemos punto y coma para que no se ejecute y vamos al siguiente. Ubicamos entre corchetes h, sig, ci igual test de x que nos dice que es de 45.5 la media que nos afirma el vendedor con un nivel de significancia del 0.01 y ubicamos bot el último comando. Entonces damos enter y vemos que h1 nos dice que debemos rechazar la hipótesis nula, pues el vendedor nos está engañando. El sig de 0.85 afirma que se rechaza la hipótesis nula y vemos que el rango está entre 37.9730 y 45.3064. Es el rango de aceptación de la hipótesis nula. Pero como vemos que el vendedor nos dice que es de 45.425, vemos que no cae dentro de este rango, así que tenemos la certeza de que nos está engañando y aceptamos la hipótesis alternativa diciendo de que en verdad es diferente a lo que el vendedor está diciendo. Para el ejemplo 4.3 vamos a probar la hipótesis de que la distancia media requerida para frenar un vehículo que va a 20 km por hora es de 25 metros. Con base en una muestra de 100 conductores se obtiene que la distancia media es de 27.3 metros, con una desviación estándar de 2.1 metros y vamos a utilizar un nivel de significación del 5%. Vemos que el vector X es de 100 distancias con una media de 27.3, nivel de significancia el 0.05, desviación estándar del 2.57 a 25 metros para frenar. Entonces, tenemos que la hipótesis nula es de 25 metros y la hipótesis alternativa es de
diferente a 25 metros. Vamos específicamente a nuestro programa y vamos a ubicar estos valores. Yo los voy a pegar directamente. Entonces ya tenemos los valores y vamos a poner que data va a ser igual a D, o a los datos que pusimos anteriormente. Ponemos punto y coma para que no se vuelva a repetir y ubicamos el comando sigma de 2.1. Ponemos punto y coma para que no se ejecute el comando alfa, que va a ser del 0.05 que nos especifica el ejercicio. Vamos a tener 25 metros para el frenado que dice la hipótesis. Y ahora vamos a ubicar o vamos a comprobar la hipótesis. H va a ser igual a ZT de data que tenemos puesto, de M, de sigma, de alfa, y finalmente ubicamos el comando bot. Cerramos y vemos que nos da H igual a 1. Como vemos que H es igual a 1, podemos decir que rechazamos la hipótesis nula, que la distancia media requerida para poder frenar un vehículo es diferente a 25 metros, a un nivel de significancia del 5%. Para el segundo ejemplo 4.3, tenemos que de una población con distribución normal, constituida por 500 fichas que se encuentran en un archivador, se extrajo 16 observaciones como la siguiente: 56, 45, 46, 37, entre todas estas. Se sabe que la desviación estándar poblacional es de 10, pero desconocida la media poblacional, o U50 a ser verdadera, cometiendo un riesgo del 0.05 de nivel de significancia, o 5%. Tenemos que probar que la hipótesis de que la media poblacional sea igual a 40, B 49, C 50, D 51 y E 60. Entonces tenemos que para el inciso A, que la hipótesis nula va a ser que sea igual a 40, y se va a aceptar la hipótesis alternativa si es diferente a 40, un nivel de significancia del 5% y una desviación estándar de 10. Entonces vamos a nuestro programa y ubicamos los valores de X, que son los que leímos anteriormente. Ubicamos que M va a ser igual a 40, o la hipótesis que se va a comprobar. El sigma va a ser igual a 10. Alfa, que tiene que ver con el nivel de significancia, que es del 0.05 o 5%, y ubicamos la función H igual a Z test de los valores de X, M, de sigma, de alfa, y ponemos el comando bot. Cerramos y vemos que nos da H es igual a 1. Como H es igual a 1, tenemos a decir que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que no es cierto que sea igual a 40. Para el ejemplo B, tenemos que la hipótesis nula va a ser igual a 49 y se va a aceptar la hipótesis alternativa, o se rechazará la hipótesis nula si es diferente a 49, a un nivel de significancia igual del 0.05 y una desviación estándar de 10. Entonces vamos igual a nuestro programa y ubicamos que M va a ser igual a 49,
sigma de los valores que ya pusimos anteriormente es igual a 10, alfa va a ser igual a 0.05 o 5%, y ubicamos al final ya nuestro comando o nuestra fórmula. Es ztest de x, de m, de sigma, de alfa, y al final ubicamos igual nuestro comando bot. Vemos que nos da h es igual a 0. Cuando nos da h igual a 0 decimos que el nivel de que significa que se acepta a la hipótesis nula como verdadero, es decir que 50 es verdadero. Se está aceptando algo falso, que es un error de tipo 2. Podemos estar aceptando como falso que podríamos estar cometiendo un error de tipo 2, que se podrá comprobar luego. Para el ejemplo punto C, tenemos que h o la hipótesis nula se acepta si sale igual a 49 y se rechazará si es diferente a este valor. Entonces igual vamos a nuestro programa y ubicamos m va a ser igual a 50 y ponemos la función ztest de x, de m, de sigma, del valor de alfa, y ubicamos el comando bot. Vemos que igual sale h es 0, entonces decimos que se acepta la hipótesis nula, que es de 50, lo cual es verdadero y no se está cometiendo ningún error. Para el valor de d, para comprobar d, ponemos que m va a ser igual a 51, h y ponemos la función h igual a ztest de x, de m, de sigma, del valor de alfa que ya teníamos anteriormente, y ubicamos el comando bot. Vemos que igual h sale 0, entonces decimos que se acepta la hipótesis nula, por tanto se puede estar cometiendo el error de tipo 2 porque se sabe que la media poblacional verdadera es 50, entonces estamos cometiendo un error de tipo 2. Y para el ejemplo E, tenemos que la hipótesis nula va a ser igual a 50 y la hipótesis alternativa va a ser igual a 60. Entonces ubicamos los valores. M va a ser igual a 60 y ubicamos la función h es igual a ztest de los valores de x, de m, de sigma, de alfa, y ubicamos el comando bot. Y vemos que h nos da igual a 1, entonces decimos que como h es igual a 1, rechazamos la hipótesis nula y por tanto no se comete ningún error, ya que se rechazó algo que es totalmente falso, como podemos ver en los ejemplos. Para el ejemplo 4.4 vamos a encontrar el intervalo de confianza para la media muestral al 95% del nivel de confianza, según los datos de dataset 10, que son estos de aquí. Entonces ubicamos estos datos dentro de nuestro programa. Yo ya los he copiado, solo los pegaré, le ubicaré con el nombre solo de la letra D. Entonces
ubicamos el comando dis entre apóstrofes y le cerramos, que va a ser el comando que utilizaremos también más adelante. Ubicamos min, que va a ser igual a men de los datos. También ubicamos la L, que va a ser igual a len de los datos. Vamos a ubicar Q, que va a ser igual a std de los datos, que va a multiplicar a tim del 0.975, que es el nivel de confianza, L-1, y esto va a dividir a la raíz cuadrada de L. Ubicamos divs nuevamente, que lo voy a copiar y pegar. Entonces ubicamos nuevamente el comando divs. En el centro ubicamos media muestral, que va a ser igual a num2 str de min, y cerramos. Nos da que la media muestral va a ser de 162.6625. También ubicamos de nuevo el comando y ahora vamos a poner que el intervalo de confianza para la media muestral al 95% de nivel de confianza. Dos puntos. Y vemos que la media muestral al 95% de confianza. Ubicamos de nuevo el comando divs lo ponemos de nuevo, pero ahora vamos a ubicar que num2 de str de min menos el valor de q. Ubicamos el valor de q, ubicamos un apóstrofe, ubicamos que la media muestral y va a ser menor o igual a la media muestral de num2 de min más q. Entonces vemos que nos da que la media muestral va a ser igual o menor a 155.14 y mayor o igual a 170.1784. Ubicamos nuevamente el comando divs y ubicamos finalmente la función h p ci entre corchetes, que va a ser igual a test de los valores de o de los datos, 175, que es el valor, y 0.05, que es el nivel de significancia, que nos da el valor de h sub 0, p es igual a 0.1614, ci 155.14 y 170.1780. Vemos en el ejemplo, así que en el presente caso, tras la ejecución, encontramos que h es igual a 0, es decir, que no se puede rechazar la hipótesis nula. P es igual a 0.1614 y C1 es igual a 155.14 y C2 a 170.17. Este va a ser el rango. Se observa que X o la media va a ser igual a 162.66, la media muestral. Dado atrás
que el intervalo de confianza para el valor de 168 en el 95% del nivel de confianza se encuentra entre el rango o entre x menor o igual a 155.14 y mayor o igual a 170.17, siendo que el valor hipotético de 168 para la media dentro de este intervalo de confianza se debe esperar que la hipótesis nula no sea rechazada. De hecho, basado su valor de P menos el valor, tenemos que es del 83.9% de confianza, que es menos del nivel de confianza del 95% que estamos deseando. Ahora podemos ejecutar también el segundo comando para hacer con el 175 de P CI entre corchetes. Ubicamos que es igual al comando test del valor de los datos a 175 y a un nivel de confianza del 0.05. Cerramos y vemos que nos da el valor de H es igual a 1, P es igual a 0.016 y un intervalo de confianza de 155.14 al 170.17. Entonces podemos decir que se obtiene H sub 1. Esto se puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En otras palabras, se puede obtener al 99.84 de confianza que la media de los datos son diferentes al valor de la media de 175. Para el ejemplo 4.5 vamos a determinar el intervalo de confianza para la razón de varianzas muestrales al 95% del nivel de confianza. Tenemos como solución que vamos a considerar los datos de data FCI, que son básicamente estos. Los vamos a ubicar con los nombres respectivos. Entonces nos dirigimos a nuestro programa y los datos de data de FCI los vamos a ubicar con el nombre de data 1 y con el nombre de data 2 para poder realizar el ejercicio. Entonces ubicamos como tercer comando CLC y vamos a ubicar this de los valores entre apóstrofes como el que utilizamos anteriormente. Lo vamos a utilizar en el futuro, así que lo voy a copiar. Entonces ubicamos R va a ser igual al var o varianza de data 1, que va a estar dividido a la varianza de data 2. Ubicamos punto y coma para que no se ejecute. Ponemos el valor de L1 va a ser igual a len g dh de data 1. Ubicamos punto y coma igualmente y L2 va a ser igual a len de data 2. Igual ponemos punto y coma para que no se ejecute y ubicamos que Q2 va a ser igual a R que multiplica a F afín de punto o 0.975 de L2 menos 1, L1 menos 1. Ubicamos punto y coma para que no se ejecute. Vamos a copiar este porque lo vamos a ocupar igual acá abajito, que va a ser Q1 va a ser igual a R que divide a fin del 0.975 de L1 menos 1, que va a estar dividido a L2 menos 1. Ubicamos el comando diffs que ocupamos en el principio. Ubicamos de nuevo diffs, pero ubicamos en el centro la oración razón
de varianzas muestrales. Ponemos un igual y ponemos num2 str dr y cerramos. Ejecutamos y nos da que la razón de varianzas muestrales es de 0.051599. Ubicamos de nuevo el comando diffs otra vez y entre los apóstrofes ubicamos intervalo de confianza para la razón de varianzas muestrales al 95% del nivel de confianza. Ponemos los puntos y ejecutamos. Nos da que el intervalo de confianza para la razón de varianzas muestrales al 95% de confianza. Entonces ubicamos nuevamente el comando diffs y nuevamente entre apóstrofes quitamos el espacio y ponemos num2 de str de q1, quitamos los corchetes, ubicamos un apóstrofe que le voy a copiar y pegar, que va a ser la razón de la varianza muestral, y num2 str del q2. Entonces cerramos y nos da que la razón de la varianza va a estar entre mayor o igual a 0.010698 y menor o igual a 0.21656. Ubicamos de nuevo nuestro comando diffs. Entonces ya tenemos que nuestra razón de varianza muestral va a estar en este intervalo, como vemos aquí en el ejemplo, y que la razón de varianzas muestrales va a ser de 0.05, como vemos aquí. La razón de varianzas muestrales que está aquí va a ser de 0.0599, por lo que podemos concluir ya con este ejemplo. Para el ejemplo 4.6 vamos a considerar los valores del ejercicio anterior, que eran los data FCI. Se requiere saber si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las variaciones de estas muestras con un 95% de confianza. Entonces tenemos ya nuestra hipótesis y vamos a ubicar en nuestro programa. Ubicamos los valores de x1 y los valores de x2 del ejemplo anterior, y yo los voy a copiar y pegar para mayor facilidad, y vamos a ubicar ya nuestra función, que va a ser h, p y ci. Cerramos los corchetes, ponemos igual, que va a ser abartes 2 de x1 de x2 y del nivel de confianza del 0.05 o el valor alfa del 5%, y vemos que nos da un valor de h igual a 1, donde podemos decir que rechazamos la hipótesis nula, un valor de p de 1.9006 e a la menos 4 y un valor de ci o un rango de confianza desde el 0.0107 al 0.216, siendo el límite inferior y el límite superior. Bueno, esto ha sido todo el trabajo
del día de la tarea número 10 del ejercicio 4.1 al ejemplo 4.6. Agradezco que me haya visto.